Masacre en Texas. Así fue el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde que dejó 21 muertos. El día 25 de mayo de 2022, comenzó como cualquier otro en Uvalde, con el ajetreo cotidiano de un pueblo humilde y de mayoría latina cerca de la frontera de Estados Unidos con México. Hasta el martes al mediodía, esta localidad a más de 130 kilómetros de San Antonio, en Texas, era apenas conocida. Fue noticia en ocasiones por las caravanas de migrantes que cruzaban desde el sur, pero en general, se la consideraba una comunidad tranquila y unida. Ahora es el escenario de la peor masacre ocurrida en una escuela de Estados Unidos en casi una década. Al menos 21 personas murieron, 19 de ellos niños y 2 maestras, cuando un adolescente de 18 años irrumpió en la primaria Robb con una pistola de mano y un rifle AR-15. Se atrincheró en un salón de clases y comenzó a disparar. A medida que pasan los días, se suceden los detalles de cómo transcurrió la jornada que cambió para siempre la vida de este pueblo fronterizo. Al menos 19 niños y 2 maestras mueren en un tiroteo en un aula de una escuela primaria de Texas. ¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en Texas? Era el niño más dulce que he conocido. Una mañana de sol fue un día que comenzó con una mañana de sol y terminó con una noche de tormenta. Alrededor de las 8 de la mañana hora local, cerca del centro de la ciudad de Uvalde, unos 600 estudiantes de entre 7 y 10 años llegaban a la escuela primaria Robb. Los buses escolares se acercaban a la puerta, mientras otros alumnos se despedían de sus padres en sus coches, algunos sin saber que no volverían a verse. Las vacaciones de verano se acercaban rápidamente. Apenas quedaban 2 días de clases y muchos estudiantes ya recibían sus diplomas y premios de fin de curso en algún momento de esa mañana. Unos disparos sonaron en el otro lado de la ciudad. Salvador Ramos, un adolescente descrito como solitario, de vida hogareña tensa, delgado, con un impedimento del habla, que según algunos de sus compañeros le llevó a sufrir burlas en la escuela, disparó contra su abuela de 66 años por motivos que aún no están claros. Las autoridades contaron que le dio un tiro en la cara a la anciana, quien logró llamar a la policía. Según contó el miércoles el gobernador de Texas, Greg Abbott, poco antes Ramos le había contado a una amiga alemana a través de Facebook sus intenciones. Voy a dispararle a mi abuela. Voy a disparar a una escuela primaria, escribió, según el gobernador. En un post en Twitter, un funcionario de Meta, la empresa detrás de Facebook, insistió en que los mensajes de Ramos no habían sido públicos, sino enviados por mensaje privado a otra persona media hora antes del ataque. Se subió a una camioneta vieja de color oscuro y se dirigió a la escuela Robb sin que nadie tenga todavía muy claro por qué. Condujo de forma errática por la ciudad hasta que estrelló su carro contra una zanja cerca de la primaria. En una funeraria al otro lado de la carretera vio a 2 personas y disparó contra ellas. Eran las 11:28 de la mañana. Después saltó una valla hasta el aparcamiento de la escuela. Se dirigió al lado oeste del centro educativo y disparó de nuevo. Logró entrar a la escuela por una puerta que no estaba asegurada, sin que nadie le impidiera el paso. La entrada eran las 11:40 de la mañana hora local cuando Ramos se coló en la escuela y comenzó su matanza, que duró unos 45 minutos. Disparó y mató de manera horrible, incomprensible, relató el gobernador Abbott en una rueda de prensa el mismo martes. Un video compartido en redes sociales muestra a una persona vestida de negro corriendo hacia una puerta lateral de la escuela con lo que parece ser un rifle. Las autoridades contaron que la semana pasada, poco después de cumplir los 18 años, Ramos había comprado 2 rifles semiautomáticos, así como centenares de municiones. Se cree que el joven mostró una foto de los rifles en una cuenta de Instagram que las autoridades creen que era suya y que fue suspendida tras la masacre. Las autoridades del Departamento de Seguridad Pública, DPS, de Texas dijeron que el atacante entró a la fuerza en un aula de 4º grado, donde abrió fuego.
Se atrincheró en un salón de clases y comenzó a dispararles a los niños y maestras que estaban dentro, dijo el agente Víctor Escalón, director regional del DPS para el sur de Texas. Todas las víctimas del tiroteo fueron encontradas en esa aula. Caos y confusión. Testigos contaron a televisoras estadounidenses haber visto a niños trepando por las ventanas o buscando refugio en una funeraria cercana cuando comenzó la balacera. Otros, liderados por 2 maestros, escaparon del edificio y se escondieron detrás de unos árboles en la parte trasera de la escuela. Elisha Mata, cuyo sobrino estaba en el centro, le dijo a The New York Times que el personal de la escuela apagó las luces y les dijo a todos que se callaran. Marcela Cabrales, una pastora de una iglesia local, le dijo a The Washington Post que su nieta de 9 años estaba almorzando con otros estudiantes cuando escuchó un ruido fuerte proveniente del exterior, incluidos disparos y cristales rotos. Los maestros guiaron a los niños detrás de una cortina, donde todos se escondieron, tratando desesperadamente de evitar atraer la atención del tirador. La nieta de Cabrales se escondió en un baño. Adolfo Hernández le dijo al New York Times que su sobrino había estado en un salón de clases cerca de donde ocurrió el tiroteo. De hecho, fue testigo de cómo le disparaban a su amiguito en la cara, afirmó. El amigo, dijo, recibió un disparo en la nariz y simplemente cayó. Mi sobrino quedó devastado. Atrincherado. Equipos tácticos de la patrulla fronteriza, la principal fuerza de seguridad en Uvalde por su cercanía a la frontera, fueron llamados a la escena. Ramos, atrincherado en el salón de clases, comenzó a disparar también contra los agentes. Los agentes de la patrulla fronteriza respondieron a una solicitud de asistencia de las fuerzas del orden para una situación de un tirador activo dentro de la escuela primaria Robb en Uvalde, tuiteó Marsha Catrón Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Al ingresar al edificio, los agentes enfrentaron disparos del sujeto, que estaba atrincherado, agregó. Espinosa relató que los agentes se pusieron entre el tirador y los niños para desviar la atención del atacante de las posibles víctimas y salvar vidas. Travis Considine, portavoz del DPS, informó que 2 agentes resultaron heridos, uno de ellos en la cabeza, aunque sin peligro para su vida. Medios estadounidenses informaron que Ramos recibió un disparo en la cabeza. Escenas de terror. Más tarde se encontraron en la escuela 7 cargadores de munición de 30 rondas. Los niños fueron llevados de urgencia a un centro comunitario local a más de 1 kilómetro de distancia. Varios testigos contaron haber visto a varios maestros y niños salir llorando o heridos. Vimos a una niña llena de sangre y los padres gritaban, era una escena fea, le dijo al Washington Post Derek Sotelo, un residente que dirige un taller local de reparación de automóviles. En fotos, el dolor y la espera tras el tiroteo que mató a al menos 19 niños y 2 maestras en una escuela primaria de Estados Unidos. Al tiroteo siguieron escenas frenéticas cuando los padres llegaron en busca de noticias de sus hijos a la escuela. Periodistas en el lugar describieron los momentos de desgarro cuando algunos recibieron la noticia de que sus hijos estaban muertos. Ángel Garza fue uno de ellos. Poco después del tiroteo escribió en Facebook que estaba desesperado buscando noticias de su hija Amerie, de 10 años. En una publicación más tarde, informó de lo que había sucedido. Mi pequeño amor ahora está volando alto con los ángeles. Por favor, no dé un segundo por sentado. Abraza a tu familia. Diles que los amas, escribió. Otros padres quedaron en la incertidumbre durante horas. Se les pidió que dieran muestras de ADN para ayudar a identificar a algunas de las víctimas. Jesse Rodríguez le dijo al San Antonio Express que todavía estaba esperando información sobre su hija después de escuchar que podría haber sido llevada al hospital. Estaba esperando más información. Nadie me devolvió la llamada, dijo. La noche más tarde, cuando caía la noche en Uvalde.
La policía montaba guardia bajo la lluvia torrencial fuera de un centro comunitario donde las familias se habían reunido para tener noticias de sus seres queridos. A solo unas cuadras de distancia, se estaba llevando a cabo una pequeña vigilia, según constataron periodistas de la BBC. La voz de Carla Bowman se quebró cuando le contó al grupo el caso de una amiga de la familia cuya hija pequeña, una estudiante de la escuela, se encontraba entre los desaparecidos. No saben si está en cirugía o es una de las muertas, pero saben que es una víctima de algún tipo porque está desaparecida, dijo Bowman llorando. No puedo creerlo. Cheryl Yuhas, residente de toda la vida de Uvalde, lloró en silencio durante la oración, según cuenta el periodista de la BBC Matt Murphy. No puedes comprender un mal como este. No importa dónde suceda, pero es más difícil cuando sucede en el lugar que llamas tu hogar, le dijo. Salvador Ramos. Lo que se sabe del joven autor del ataque, el individuo fue identificado como Salvador Ramos, ciudadano estadounidense y residente en este pueblo de 15,000 habitantes ubicado a unos 135 kilómetros de San Antonio. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que Ramos murió aparentemente tras enfrentarse a la policía en la escuela. 2 de los agentes fueron alcanzados por balas, pero Abbott aseguró que se encuentran en estado estable. Las víctimas eran alumnos de 2 grados, 3 grados y 4 grados grado con edades comprendidas entre 7 y 10 años. 2 profesoras también murieron en el tiroteo en esta escuela de unos 500 alumnos, la mayoría de origen latinoamericano. Aún no está claro el motivo del crimen, pero la policía reporta que todo parece indicar que Ramos actuó solo. Una cronología del tiroteo: 17 de mayo, compra un arma. 20 de mayo, compra una segunda arma. Publica en redes sociales que disparara contra su abuela y que se dirige hacia una escuela antes de salir de casa. Dispara contra su abuela. 11:28 de la mañana. El tiroteo comienza poco después de que el atacante chocara su auto frente a la escuela y corriera hacia el edificio. 11:43 de la mañana. La escuela anuncia que está cerrada, debido a disparos en el área. 12:17 del día. La escuela anuncia que hay un tirador activo en el lugar. 12:23 del día. El tiroteo sigue activo. Se les dice a los padres que recojan a los niños en un centro cívico cercano. 1:06 de la tarde. Ramos recibe un disparo en la cabeza de un agente y muere. Análisis criminológico. La conducta violenta del psicópata tiene una serie de características típicas como consecuencia de sus rasgos de personalidad. Algunas de las características del comportamiento violento del individuo psicópata: área cognitiva del psicópata, la personalidad que se va formando a lo largo del proceso de socialización, carácter, y hace referencia a los esquemas mentales, creencias básicas que utiliza el individuo para percibir e interpretar a los demás, a sí mismo y los acontecimientos vitales. La personalidad psicopática presenta desajustes en esta área caracterizados por visión egocéntrica del mundo, que se plasma principalmente en una búsqueda activa de la propia satisfacción vengativa, culpando a los estudiantes de primaria y mostrando desprecio y desconsideración por las motivaciones ajenas y sociales. Esta característica de personalidad predispone al psicópata a llevar a cabo la masacre, sensación grandiosa de autovalía con planteamientos de metas ilimitadas de éxito. Demanda y percepción de admiración irreal por parte de los otros y sensación de omnipotencia. Prepara con anticipación las 2 armas de fuego utilizadas para la masacre. Etiqueta a un amigo en una fotografía de las 2 armas, y le dice a una amiga en orden cronológico lo que hará y obtiene el éxito. Percepción hostil y amenazante del medio. El psicópata suele presentar un patrón de desconfianza y suspicacia hacia los demás por haber presentado conductas rechazantes y maltrato familiar y bullying por parte de sus compañeros. Por su deficiencia lingüística, este rasgo de personalidad explica las reacciones, y el porqué de cometer el hecho contra su abuela y un colegio de primaria, y la poca relación social que el sujeto e interpersonal del sujeto y el comportamiento hostil de Ramos.